tenemos que sacar R'. ¿Sale? Bien. R' ya no es necesario porque ya la tengo aquí. La idea es que utilice lo que ya hice antes. ¿Sí? Ahora, esta ya se me los dio con sus compañeros del otro grupo. Pero, para sacar esta, para demostrar esta, vamos a hacer algo que vamos a tener que hacer aquí para sacar la prima. ¿Sí? Entonces, como que se va a retomar algo de lo que se vio con ellos. Bien, ¿cómo sacamos la prima? A ver, yo sé que R' es su magnitud por un vector unitario en su dirección. ¿Sí están de acuerdo o no? Esa es la definición de los vectores. Todo vector es su magnitud por un vector unitario en su dirección y sentido. ¿Sí o no? Eso ya lo vimos desde la primera unidad. Bien. Pero aquí, recuerden que R es el vector posición. ¿Sí o no? ¿Sí? Y R' es la velocidad. ¿Sí o no? Es el vector velocidad. O sea, esta R' viene siendo el vector velocidad. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, el vector velocidad aquí es igual a su magnitud. ¿Y quién es la magnitud de la velocidad? Pues la magnitud de la velocidad es la rapidez, ¿sí o no? La rapidez, ¿están de acuerdo? O sea, fíjense bien, S', miren, S' es ds en dt, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y quién era S? La longitud de arco. La longitud, entonces, la derivada de la longitud con respecto del tiempo me da la rapidez. ¿Es la rapidez? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Y quién es el vector? Aquí me faltó R gordito primo. ¿Quién es el vector unitario en la dirección de la velocidad? Perdón, en la dirección de R'. Muy sencillo. Acuérdense que este vector es tangente a la curva, ¿sí o no? ¿Sí? La derivada de una función vectorial es un vector tangente a la curva, ¿sí o no? Bien. Entonces, ¿quién es el unitario en esa dirección? Pues el vector tangente unitario. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Es decir, R' la estoy expresando de otra forma. ¿Sí? Porque siempre la expresaba yo así. Ahora la estoy expresando de esta forma. ¿Sí se entiende? Bien. ¿Por qué hago eso? Porque con esto voy a encontrar a la biprima y eso es lo que se hizo en la identidad anterior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco la biprima? Pues derivo. Derivamos bien, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, aquí me faltó prima. ¿Quién es la derivada de la prima? Pues la biprima. ¿Sí o no? ¿Sí? Y bien, aquí voy a derivar este producto. Y la derivada de este producto aquí es igual al primero por la derivada del segundo más el primero por la derivada del segundo. Y va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, si se fijan, esto de aquí ya tenemos un avance de la que hicimos con sus compañeros. Porque esta, aquí está, mira, S''T. ¿Ya se fijaron? S''T. Nada más falta demostrar que esta es igual a esta, pero no lo voy a hacer porque está muy sencillo, está en el otro vídeo, búsquenlo. De antemano, si quieren, les doy una idea para que ustedes lo vean. Acuérdense que el vector normal es esto, ¿sí o no? Esto es el vector normal, ¿no? ¿Sí es así? ¿Sí o no? Entonces, fíjense cómo, ¿qué pasa? Aquí para que tengamos esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Dividir entre t, ¿sí están de acuerdo o no? Multiplico y divido entre
de acuerdo? ¿Sí? De esa forma, este y este ya me dan qué cosa, ya me dan el vector normal. Y entonces me queda S' por la norma de T. Y ahí haciéndole talacha y relacionándolo con de curvatura, compruebo que es este. ¿Sí? Viene en el mínimo. Pero eso no hay que hacerlo ahí. ¿Sí? ¿Ok? Ahí está en el mínimo. Intento. Bueno. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir con la 2. ¿Sí se entendió? Luego. Perfecto. Entonces, ¿qué es la que me dice a mí la 2? ¿Qué es la que aquí va a ser? Esto. R'. ¿Quién es R'? Aquí la tengo. A ver. Vamos a ponerlo así. Es R'. R' cruz R'. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, bien. ¿A qué es R' cruz R'? Bueno, pues R' es S''T cruz, ¿quién es R'? Pues el chorizo que está aquí, que viene siendo S''T más curvatura por S' al cuadrado vector normal. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hacer este producto cross. El producto cross entre este vector y esta suma de vectores. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Aplico la propiedad distributiva. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Me voy a venir para acá. Es este cruz este. Ya te contestó Robert. Don. Dice que otro se contacta con usted. ¿Mande? Me dijo que otro se contacta con usted. Y. No, Así me contestó. Pero pregúntale que todo bien, compañero. Pregúntale. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo que estoy aplicando la propiedad distributiva? ¿Sí o no? ¿Oigo? Ok. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a hacer este producto cross. S' y S' son constantes. ¿Sí o no? Entonces puedo sacar el producto cross. ¿Sí están de acuerdo? Es decir, S' por S' T cruz T. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? ¿Sale? Bien. ¿Y aquí qué puedo hacer? S', sacar la curvatura, sacar la S' al cuadrado, obviamente ahorita lo voy a poner al cubo, y me va a quedar T cruz N. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Continuamos. S', S' y T cruz T, ¿cuánto vale? 0. 0 vector. Acuérdense que el producto cross de un vector consigo mismo me da 0. Pero es 0 vector, ¿sí o no? Ahí está. Más. Aquí ya puedo poner curvatura S' al cubo y tengo que sacar T cruz T. ¿Cómo le hago para sacar T cruz T? Bueno, aquí me voy a auxiliar del frame. A ver, no importa cómo ponga los vectores. ¿A qué digo que no importa cómo ponga los vectores? Yo puedo decir, por ejemplo, que este es T, este es N, o al revés. No importa. ¿Sí? Lo que sí es que la binormal es este plus N, ¿sí o no? Entonces, si yo pongo la binormal aquí, entonces me conviene que esto sea así, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que respete la regla de la mano derecha. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Bien. Pues ahí está. ¿Quién está de qué procede? Pues la binormal. Yo creí que ahí iba a haber una cosa de signo, pero no. Ahí está. Entonces, ¿cuánto me da? Curvatura por S' al cubo por la binormal. Y
Y ahí está. Es la demostración, ¿sí o no? ¿Sí? Está facilita. ¿Verdad? Y lo otro también está facilita, nada más le metemos la normita de la T', jugamos un poquito con la curvatura y ya. Este es el otro video. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al otro tema. ¿Qué pasó, don Richard? A ver, ¿Qué le dijo? yo, ¿Eh? la verdad es que no está hablando. ¿A poco no quieres a tu compañero? A ver. Debe de haber una querencia. Compañerismo más que No, eso es una querencia. Sí, o sea, no sean así, o sea, sáquenlo, ¿no? Se lo guarden. Como la canción esta de Rococó, ¿no? Que te gusta lo de la querencia, ¿no? De Patrón Rococó, ¿no? ¿Por qué no? ¿Eh? Bueno, que no te va a gustar, y que es los menos modos del defectuoso. Sí, por eso yo, esa música lo he escuchado. No escucho, es que se escala. Está chido el ska, ingeniero. Además, tú tienes facha así como medio de escatón, ¿no? Así de sus de los que bailan así, ¿no? ¿Sí o no? Empiezan a... ¿Cómo se baila eso, ingeniero? No sé. ¿Cómo se llama el baile del ska? Que se agarran así, ¿no? Y entran allá. ¿Eh? El que se sabe. Pero yo, es que eso, la verdad, pero eso viene del Bueno, muy bien, miren. Vamos a pasar rápidamente a esto que es el movimiento curvilíneo. Bueno, eso del movimiento curvilíneo, pues es prácticamente la aplicación de lo que hemos visto, pero al movimiento. Por eso se llama movimiento curvilíneo. ¿Por qué curvilíneo? Porque es en una curva, en una trayectoria. ¿Sí? Bien. A ver. ¿Cómo es esto? Recuerden que lo que hemos visto es R vector. ¿Sí? Todo eso está en función de t. No hay problema. Bien, ahora este vector, esta función vectorial le vamos a llamar función posición de un móvil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a indicar la posición de un móvil objeto, en este caso en el espacio, o en el plano, dependiendo de dónde estemos. Bien. La derivada de R de t va a ser la velocidad. ¿Sí? La velocidad. Si se fijan, no hay problema con eso, ¿verdad? La velocidad de la variación es la que la variación de la posición del objeto con respecto del tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y ahora, la segunda derivada va a ser ¿quién? La aceleración. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque la aceleración es la variación de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Creo que está bastante claro, ¿no? Ok. Entonces, pues vamos a chambearle. ¿Cómo le vamos a chambear? Vamos a partir de la definición del vector velocidad. Y ya vimos eso. Ahí está grabado. Sí, yo creí que se había salido. Sí, ya para explicar nada más esto. Según la ley de Newton. Sí, por poner 36 en vez de 5. Bueno, entonces fíjense bien. Vamos a partir de eso. La velocidad es un vector y todo vector es igual a ¿qué? A su magnitud por un vector
unitario en su dirección. ¿Quién es ese vector unitario en la dirección de la velocidad? Siendo que la velocidad es la derivada del vector posición, el vector tangente. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos hace ratito para demostrar las identidades o fórmulas de Ferenc-Serre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero esto, para que sea un poquito más fácil de manejar, lo vamos a poner así. Acuérdense que cuando yo pongo la letra de un vector y me refiero a su magnitud, generalmente se pone cursiva, sin la flecha, ¿verdad? O sea, esto y esto es lo mismo, ¿sí o no? Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a derivar ambos miembros. ¿Y por qué voy a derivar ambos miembros? Porque yo sé que la derivada de la velocidad con el tiempo es la aceleración. Entonces, si yo derivo la velocidad, significa que debo derivar ese producto. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Entonces, la derivada de la velocidad con respecto del tiempo es la aceleración. Y entonces, la aceleración sería la derivada de este producto. ¿Que sería qué cosa? Sería b' por t más b por la derivada de t. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Estamos aplicando por la regla del producto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, no hay ninguna bronca. Aquí tenemos el vector tangente, pero aquí tenemos derivada de la tangente. Como que me choca eso, como que me incomoda. Algo parecido cuando manejábamos el DS. ¿Sí se acuerdan, no? Como que es incómodo. Entonces hay que expresarlo de otra manera. Con algo que yo ya conozca, pero que no tenga tanto esas primas. ¿Y quién es eso? Pues la normal. La normal es ¿quién? La derivada de t entre su norma, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué significa entonces? Significa que yo voy a hacer esto, voy a despejar de aquí a t'. A t' vector. Si yo de aquí despejo a t' vector, me va a quedar que t' vector es la normal por la norma de la t', ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces esta la sustituyo aquí. Entonces me va a quedar aceleración igual a la derivada de la velocidad por vector tangente más la, perdón, es rapidez, no es velocidad. La rapidez, la derivada de la rapidez más la rapidez por la norma de la t' por el vector normal. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Pero todavía, ¿vale? Pero todavía como que hay algo que no me gusta. ¿Y qué es eso que no me gusta? Esto. Entonces, ¿qué puedo utilizar? La de la curvatura. La curvatura es la norma de t' entre la norma de r', ¿sí o no? A ver, búsquenla. ¿Si es así o no? Sí. No, búsquenla, búsquenla. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué puedo hacer de aquí? Despejar a la norma de la t'. Y si yo despejo a la norma de la t', ¿cómo me va a quedar? Norma de la t' igual a la norma de r' por la curvatura. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Déjenme ver a ver si no se ha salido. No, sí tenemos espacio acá. Pero, ¿quién es la norma de la derivada de r? La rapidez. Entonces esto sería rapidez por curvatura. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo que esto es la rapidez, verdad? Sí. ¿Sí o no? Por acá está, creo. Aquí está. ¿Sí o no? Entonces, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Sustituyo esto aquí y ¿qué me va a quedar? Que la aceleración es la derivada de la rapidez por el vector tangente más la rapidez por la curvatura por el vector normal. Y entonces,
la aceleración va a ser la derivada de la rapidez por el vector tangente más la curvatura por la rapidez al cuadrado por el vector normal. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Y esto yo lo puedo poner así. Así. ¿Por qué? Porque estoy expresando la aceleración como una combinación lineal del vector tangente y del vector normal. ¿Sí? Y entonces, estas letras AT y AN son constantes. Y esas constantes son AT, la derivada de la rapidez, y AN viene siendo la curvatura por la rapidez al cuadrado. Esta cosa se llama componente tangencial de la aceleración. ¿Sí? Y esta se llama componente normal de la aceleración. ¿Sale? Ahora, ustedes van a decir, oye, ¿eso qué? Es que esto es importantísimo. Importantísimo como no tienen ni idea. ¿Por qué? A ver, ¿qué es la aceleración? A ver, don Richard, vamos a escuchar aquí al maestro, ¿no? Pero, a ver, vamos. ¿Qué es la aceleración, don Richard? Yo creo que hasta don Richard debería de ponerse aquí con una sillitación así como. A ver, don Richard, así sentadito. No, miren, ¿sí o no? No, como que un impulso del tiempo. No, espérate, no. Estamos tranquilos, espérense. Estás ahí. Yo sé que es el calor, pero aguántate tantito, pues. Ahí tienes la hielera, ¿verdad? A ver, bueno, entonces, ¿qué es la aceleración? La distancia sobre el tiempo al cuadrado. A ver, alguien más allá de la noche, ya ven la. Pues esto no. ¿Qué es la aceleración? A ver, rápido, ingenieros, por favor, porque eso es importante. ¿Qué es la aceleración? Rápido. Llevaron física en la secundaria, en la preparatoria y aquí también. Es la variación de la velocidad con respecto del tiempo, ¿sí o no? Eso es lo que nos dice. ¿Está mal? No. No está mal, pero está incompleto. A ver, para que eso sea, fíjense bien. Lo que dice su compañero, si es la aceleración es la variación de la velocidad con respecto del tiempo. De hecho, aquí lo tenemos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pero esto está incompleto. Está incompleto. ¿Y por qué está incompleto? Porque lo que estamos viendo es que para que haya aceleración debe de haber variación de velocidad. Sin embargo, puede haber aceleración aun cuando no haya variación de velocidad. Y la prueba está bien clara. Si yo agarro una cubeta con agua y la muevo así, con una velocidad angular constante, es decir, la misma cantidad de radianes por segundo, la velocidad es constante, ¿sí o no? Es constante, sin embargo es un movimiento acelerado. Y ese movimiento acelerado es el que precisamente se le aplica a la masa y se le aplica, y eso hace que exista una fuerza que es la que evita que el agua caiga. ¿Por qué? Porque esa fuerza es la que se contrarresta con el peso. ¿Sí están de acuerdo? Si yo, por ejemplo, giro a la velocidad crítica, se va a mantener. Pero si yo muevo menos, un poquito menos, la velocidad se va a caer. ¿Por qué? Porque el peso va a ser mayor que esa fuerza centrífuga, así se llama, que es la que se aplica a esa masa y la lanza hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Si yo lo aumento mucho, pues va a pasar que
va a ser muchísimo más grande esa fuerza y se va a romper la cubeta o el soporte de la cubeta. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, fíjense, eso es importantísimo, porque cuando la velocidad sea constante hay aceleración, pero para que haya aceleración tiene que haber curvatura. Curvatura. Es decir, si yo voy en un avión y voy en línea recta, no hay curvatura. ¿Sí o no? Toda la aceleración entonces es tangencial. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Pero si ahora hago una maniobra de un movimiento circular en mi avión, así, a velocidad constante, a velocidad angular constante, no va a haber aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque no va a haber variación de la velocidad, pero sí hay aceleración, y esa aceleración es esa velocidad constante por la curvatura. Y esa aceleración constante la siento incluso en el estómago. Cuando ustedes van en una curva y se avientan así van en su coche a velocidad constante, pero pasan una depresión, se siente algo en el estómago. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vas a velocidad constante, pero entraste a una curva, entonces no va a haber aceleración tangencial, pero sí aceleración normal. ¿Sí? Entonces está incompleta esa definición de aceleración. Eso sería la aceleración tangencial, ¿sí o no? ¿Sí? Pero siempre que haya una pequeña curvatura, ya va a haber aceleración normal. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Que pasen buena tarde. Vamos a estudiar.